No se me moleste. Y se cayó, se cayó. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy entonces vamos a hablar de el dominio basal y la membrana basal. Y pues tenemos hoy también nuestra tercera revista relacionada pues también con este tema, particularmente con Pues que ustedes vienen así con esa cara, boludo. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar en la primera parte de lo que viene siendo las especializaciones del dominio vasolateral y posteriormente vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la membrana basal, la composición de la membrana basal y las características funcionales o fisiológicas más importantes de esa membrana basal. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de las especializaciones, de la primera especialización que nosotros vamos a hablar, que digamos nos vamos a centrar fundamentalmente en ella, son los hemielmosomas. Bien, ya la semana pasada, si ustedes lo recuerdan un poco, habíamos hablado de todas las especializaciones de dominio lateral y habíamos hablado específicamente de uniones ocluyentes, uniones adherentes, desmosomas y uniones comunicantes. Los hemielmosomas son específicos y exclusivos de la membrana basal. Listo, lo mismo que las que mencionamos anteriormente, son exclusivas del dominio lateral. Ahora, para el caso de los hemielmosomas, se llaman así porque son una estructura asimétrica en el dominio basal, la cual en la apariencia de la microscopía electrónica pareciera como si fuera la mitad del hemosoma, y de allí pues el nombre que va a recibir. Sin embargo, cuando uno explora un poco su composición molecular o la manera como hace la integración de la adhesión célula-membrana basal, pues es completamente diferente. ¿Listo? Los hemielmosomas aparecen como un mecanismo de anclaje en la parte basal que permite que un epitelio sometido a una fuerza mecánica externa pueda resistir a esa fuerza y estar pegado o anclado al tejido conectivo adyacente. Entonces, pues no solo es cohesivo, sino que realmente es una función adhesiva. Bien, vamos a encontrar entonces que van a estar presentes en epitelios simples y en epitelios estratificados, donde pues el número de estos hemielmosomas va a aumentar de acuerdo a la carga tensional a la cual se somete a ese tejido que los tiene. ¿Listo? Entonces, son específicos de epitelios y son específicos del dominio basal de las células epiteliales. ¿Listo? Entonces, al inicio, en el punto en el que fueron descubiertos gracias a la microscopía electrónica de transmisión, ustedes pueden observar acá una zona electrodensa que parece como la placa proteica o la placa desmosomal que tienen los desmosomas en el dominio lateral. Listo, por lo tanto, por mucho tiempo eran considerados estructuralmente como si fueran la mitad de un desmosoma. Sin embargo, pues después de hacer esta observación y ya con las técnicas de citología molecular o técnicas de biología molecular, se puede establecer que este hemielmosoma estructuralmente es diferente del desmosoma y su composición también es completamente diferente. Primer punto a tener en cuenta, hay diferentes tipos de desmosoma. Bien, cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de los desmosomas, veíamos que su estructura era general y básicamente el sitio de anclaje o sitio de adhesión siempre iban a ser a través de caderinas, específicamente desmogleínas y desmocolinas. En este caso, pues vamos a encontrar que los hemielmosomas se clasifican como tipo 1 y tipo 2, dependiente de cambios de su estructura que no tienen que ver directamente con la molécula de adhesión. ¿Listo? Si para un desmosoma la molécula de adhesión era caderina, para un hemidesmosoma las moléculas de adhesión son integrinas. Y siempre van a corresponder a un tipo de integrina que tiene dos subunidades iguales, que es una subunidad alfa 6 y una subunidad beta 4. Si ustedes observan aquí a los dos dibujos, para el tipo 1 y para el tipo 2, las subunidades alfa 6 y beta 4 siempre van a estar independientes de ellos porque son la molécula de adhesión. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué es lo que cambia entre los dos tipos? Una serie de proteínas que van a estar vinculadas a la membrana plasmática, que son las proteínas BP180 y 230. ¿Listo?
Esas proteínas BP180 y 230 son una serie de proteínas que van a tener una capacidad antigénica. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Listo? En ese caso, el resto de la estructura se mantiene. ¿Listo? Para el caso de aquella que tiene las proteínas BP180 y 230, van a corresponder a una serie de proteínas que únicamente se expresan en los hemiosmosomas de tipo 1, que son hemiosmosomas que se encuentran en las células epiteliales en la piel. ¿Listo? Mientras que los tipo 2, y ya te doy la palabra plata, vamos a encontrar que se encuentran, por ejemplo, principalmente en aquellos epitelios que son de tipo simple, que requieren la presencia de hemiosmosomas. En este caso, por ejemplo, los que se encuentran a nivel de vía intestinal y que se pueden encontrar, por ejemplo, también a nivel de vía respiratoria o vía urinaria. Bien, entonces digamos que podríamos clasificar los tipo 1 principalmente como aquellos que están en piel, es decir, que están sometidos a mayor estrés mecánico, mientras que los tipo 2 estarían en aquellas zonas que podemos clasificar como mucosas principalmente. Vamos a ver. En glándulas también vamos a encontrar eso. En glándulas también hay hemiosmosomas, pero ojo con algo. Los hemiosmosomas dentro de las glándulas tienen una expresión mucho menor debido a que pues, no son epitelios que estén sometidos a estrés mecánico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en las glándulas va a haber un tipo de unión anclada a la membrana basal que es más abundante, que se llaman uniones focales. ¿Listo? Que son un tipo de unión a membrana basal que no está tan relacionada a estrés mecánico como si lo están los hemiosmosomas. Y cuando hay de pronto autoinmunidad contra esas proteínas, ¿en las glándulas también se empieza a desprender o las uniones focales evitan que...? Mira que las uniones focales no tienen sitios antigénicos o típicamente no presentan un perfil antigénico que pueda generar autoinmunidad. Ajá. Entonces por eso vemos que en el caso de uniones de membrana basal que tengan, por ejemplo, relación con algún proceso autoinmune, usualmente están más afectados los epitelios de revestimiento y en particular aquellos que tienen algún tipo de resistencia a estrés mecánico. Claro. En mucosas, por ejemplo, como la mucosa del tubo digestivo, pues es por el paso que tenemos de bola adventicia, quimoequile de las células fecales. ¿Listo? Okay. Y en el caso de la piel, pues son los elementos externos que pueden generar algún tipo de tensión o abrasión. ¿Listo? Por eso digamos que allí hay más de hemiosmosomas también. Y ellos, pues teniendo un potencial de mostrar alguna respuesta antigénica en algunos casos y particularmente aquellos relacionados con la BP180-230, que es lo que vamos a hablar. ¿Listo? Bien, entonces, esta sería la estructura general de un hemiosmosoma. Vamos a describir lo mismo que habíamos descrito para el resto de moléculas que habíamos visto en la clase pasada, es decir, vamos a ver su relación con el citoesqueleto. En este caso, como tenemos una placa proteica, la conformación de esa placa proteica que va a tener una porción interna y una porción externa, y los sitios de adhesión a la membrana basal, que serían los componentes transmembranales y que tienen dominios extracelulares. Bien, entonces, primer punto, ¿a qué se une con el citoesqueleto? Va a estar uniéndose a una parte del citoesqueleto que son los filamentos intermedios. Como estamos hablando nuevamente de células epiteliales, se une a filamentos o no filamentos de queratina. Bien, entonces va a estar vinculados a ellos, van a ser un tipo de filamentos a través de los cuales pues el hemiosmosoma transduce algunos tipos de señales hacia la célula epitelial. O sea, que es el mecanismo a través del cual pues el hemiosmosoma termina vinculado a la célula epitelial. ¿Listo? Luego vamos a tener que dentro de la estructura de anclaje de esos filamentos intermedios a la placa interna están un tipo de proteínas que se llaman las plectinas. ¿Listo? En este caso las plectinas van a ser un tipo de proteínas que unen los filamentos intermedios del citoesqueleto a la placa proteica que tiene el hemiosmosoma. O sea, si nos devolvemos un momento, ustedes pueden ver acá los filamentos intermedios y en este caso la porción de placa interna de la placa hemiosmosomal está formada por estas proteínas llamadas plectinas y como pueden ver los filamentos intermedios se vinculan al hemiosmosoma gracias a esas plectinas. ¿Listo? Entonces van a ser proteínas que le brindan estabilidad al hemiosmosoma en su vínculo con el citoesqueleto. ¿Listo? Luego encontramos dentro de las mismas proteínas de enlace intramembranales a las placas internas unas que van a ser específicas para los hemiosmosomas de tipo 1. ¿Listo? La primera de ellas va a ser una proteína que molecularmente se le conoce con el nombre de BP230
pero esta proteína también tiene un nombre a partir de sus características antigénicas, que es la proteína del antígeno 1 del péptido apoyoso, o también llamada BPAG1. ¿Listo? Esta BP230 o antígeno 1 del péptido apoyoso viene siendo una proteína también que une los filamentos intermedios a la placa interna del hemiadnosoma. Es decir, que cumple también funciones vinculantes similares a la plectina. ¿Listo? Pero aparte de esto, nosotros vamos a ver que esta proteína no solo lo une a la placa interna, sino que está asociado específicamente con una de las subunidades de la integrina, que es la subunidad alfa 6. Me devuelvo un momento nuevamente. Entonces, cuando veamos los dos tipos, ustedes pueden ver que la proteína BP230, que es esta que encontramos nosotros acá con el color verde, está vinculada a los filamentos intermedios. Es decir, que es una de las proteínas que vincula los filamentos intermedios a la placa interna del hemiadnosoma. Sin embargo, como lo pueden observar, una de la parte de la BP230, una parte de sus subunidades, está entrelazada con esta parte anaranjada, ¿listo? Que es la BP180, que se vincula directamente a la integrina, específicamente a la subunidad alfa 6. ¿Listo? O sea que estas pueden reforzar o pueden terminar reforzando el vínculo de adhesión que tiene el hemiadnosoma a la membrana basal a partir de esta asociación con la subunidad alfa 6. ¿Listo? En este caso, para el caso de la proteína BP230, pues puede presentar algún tipo de respuesta antigénica y motivar una respuesta autoinmune en los pacientes, generando, por ejemplo, o estando presente en pacientes que están afectados con un tipo de pénfigo, que es el pénfigo ampolloso. ¿Listo? Para caso de los pénfigos que tienen afectación de estructuras de membrana basal, ellos siempre van a estar afectando la adhesión que tiene toda la estructura del epitelio con el tejido conectivo. Es decir, que en casos diferentes, por ejemplo, con el pénfigo vulgar o el pénfigo foliáceo, que citábamos la clase pasada, que pueden tener, por ejemplo, afectaciones a nivel de la capa granulosa o a nivel del estrato basal, pero en las uniones laterales, tiene una menor severidad comparado con el pénfigo ampolloso, que sí puede ser completamente descamativo. Es decir, en estos casos, estructuras, por ejemplo, como la epidermis en la piel, se pueden liberar completamente del tejido conectivo, generando lesiones más grandes y más severas para los pacientes. ¿Listo? Bueno. ¿El vulgar y el foliáceo son solamente únicos de uniones laterales? De uniones laterales, sí, pero dependerá del tipo, por ejemplo, de desmogleína que esté afectado uno, y dependiendo de ese tipo de desmogleína, también el estrato de la epidermis afectado va a ser diferente. ¿Listo? Ahora, como también nosotros vamos a encontrar que esas desmogleínas están expresadas independientemente a que estemos hablando de piel o de mucosas, unas van a afectar específicamente a la piel por estar presente en el estrato granuloso, sí, y en el caso otras sí pueden afectar piel y mucosas porque están a nivel de un estrato basal, que todos los epitelios en el cuerpo tienen estrato basal. ¿Listo? En este, cuando se desprende toda la epidermis como tal, toda esa epidermis se va a morir, ¿no? Sí, esa epidermis podría, por ejemplo, entrar en un proceso necrótico, ¿bien? Y además, pues también las consecuencias para la conservación de agua o para la conservación del tráfico miostático que tenemos allí dentro de la epidermis y la dermis. Pues por eso las afectaciones suelen ser mucho más grandes o pueden ser mucho más severas comparadas por los dos tipos de péptido que citamos en la clase pasada. Bien. Tenemos entonces ya no solo lo de placa interna, que es lo que viene estando más hacia el citoplasma, sino las que están más internas, que son las proteínas de placa externa, que vienen siendo principalmente las desmoplaquinas. Ya mencionadas previamente también con el desmosoma, entonces una característica que puede hacerla similar al desmosoma es la presencia de desmoplaquinas. ¿Listo? Que hace parte de esa porción estructural que viene ya generando la unión entre los filamentos intermedios y las proteínas que tienen dominios extracelulares como las integrinas. ¿Listo? Y allí es donde aparece otra proteína, pero ojo, esta no es proteína intramembranal como la BP230, sino que es una proteína que hace parte de la placa externa o placa de inserción.
que viene correspondiendo a la BP180, también denominada el antígeno 2 del pérfido ampolloso o BPAG2. ¿Listo? Para el caso de la proteína BP180, a diferencia de lo que veíamos de la BP230, no se vincula con los filamentos intermedios o no está vinculada a los filamentos intermedios, sino que promueve la adhesión de las células epiteliales con la membrana basal por el mismo vínculo que tiene con la subunidad alfa 6 de la integrina de los hemielmosomas. Entonces me devuelvo un momentito. Lo veíamos aquí dentro de la estructura de los hemielmosomas de tipo 1 y ustedes pueden ver que la BP180 o antígeno 2 del pérfido ampolloso tiene un vínculo directo, se asocia directamente con su función extracelular a la integrina alfa 6, lo que refuerza aún más ese proceso en el cual la proteína BP180 aumenta la adhesión de epitelios a la membrana basal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que este tipo de proteína, al igual que la BP230, va a presentarse como una proteína exclusiva, va a presentarse como una proteína estricta o exclusiva de epitelios que son queratinizados. Es decir, puede estar en piel gruesa y en piel delgada, o incluso puede estar a nivel de la porción de borde bermellón o la piel perianal y va a estar expresada. ¿Listo? Porque son zonas en las cuales vamos a encontrar grados de queratinización que pueden ser diferentes, pero en últimas queratinizados. ¿Y en la lengua? ¿Cómo? ¿En la lengua también? En la lengua puede ser variable, sino que en la lengua tenemos allí cierta particularidad porque la paraqueratinización que presenta la lengua puede ser muy variable. Puede estar más relacionada con la encía. ¿Listo? En la encía vamos al paladar duro. ¿Listo? Bien, ya las proteínas que generan el proceso adhesivo vienen siendo las integrinas, ya lo habíamos comentado antes, particularmente una integrina que tiene dos subunidades, que es la subunidad alfa 6 y la subunidad beta 4. Oigan, en el caso de los desmosomas que vimos la semana pasada, nosotros establecimos que las caderinas tienen uniones homotípicas. ¿Eso qué quiere decir? Una caderina siempre pega otra caderina, en fin, de la historia. En el caso de las integrinas son moléculas de adhesión que tienen uniones de tipo heterotípico. Eso quiere decir que pueden vincularse no con otra integrina, sino con otro componente proteico o glicoproteico de la membrana basal. Pero son las dos. ¿Cómo? Son las dos. ¿Qué cosa? O sea que una se une del mismo tipo o se puede unir a diferentes tipos. Pero mira que es muy raro nosotros encontrar, por ejemplo, uniones de integrina-integrina. ¿Listo? Lo más típico, lo más común es que encontremos uniones heterotípicas. ¿Listo? Por eso nosotros vemos que en componentes que están expresados en la membrana basal, ellas pueden pegarse. Entonces se pueden pegar, por ejemplo, a fibronectina, que es una glicoproteína, la laminina 5, que también es otra glicoproteína, colágeno tipo 4, que es un componente formador de láminas basales en las membranas basales. ¿Listo? Son muy fuertes, entonces usualmente las integrinas generan vínculos de adhesión demasiado fuertes. ¿Listo? Demasiado grandes. En este caso no hablamos de cohesión sino de adhesión, porque la adhesión es un término que expresa una unión entre dos partes de diferentes naturaleza. ¿Listo? Y como ven, las integrinas se están vinculando a componentes de diferentes naturaleza. Bien. Último componente que nosotros podemos declarar aquí como parte del hemielmosoma, pero hago la aclaración, no es que sean necesariamente parte del hemielmosoma, sino que las lamininas están expresadas a nivel de la membrana basal. Entonces, ¿por qué las citamos acá? Las lamininas y particularmente este tipo de laminina que se llama 3,3,2 o laminina 5, es un tipo de laminina que se encuentra expresado en la mayor parte de las membranas basales en todos los epitelios. ¿Listo? Este tipo de laminina que tiene este heterodímero, que tiene 3 subunidades, estas subunidades terminan asociándose por una parte a las integrinas, pero también al colágeno tipo 4 que está en la lámina basal. ¿Listo? La laminina tipo 5, la laminina 3,3,2, es una laminina indispensable para el vínculo o la estabilización que tiene el hemielmosoma a la membrana basal. ¿Listo? Es decir, que le brinda un soporte necesario, particularmente con la unión que tiene con las integrinas. Bien, pero esto, ojo, en la parte extracelular, no intracelular. Y por último, pues tenemos el colágeno tipo 4, que como les había mencionado es un componente indispensable en las láminas basales y en las membranas basales. Entonces aquí lo podemos ver, nuevamente,
componente del citoesqueleto que está vinculado al hemidermosoma, los filamentos intermedios. Estos se vinculan al hemidermosoma a través de las proteínas denominadas plectinas, que son proteínas de placa interna. Luego tenemos las placas de inserción, que son estas azules, que constituyen a las placas externas, que están constituidas principalmente por desmoplaquinas. Y de ellas salen, por ejemplo, lo que vienen siendo las integrinas, con las subunidades alfa 6 beta 4, e integrinas que pueden, a nivel de la lámina basal, unirse con diferentes tipos de componentes, entre ellos proteoglicanos, colágeno tipo 4, fibronectina y laminina 332 o laminina tipo 5. ¿Listo? En el caso de aquellos hemidermosomas que tienen específicamente proteínas vinculadas al péptido ampolioso, esas proteínas, la BPAG1, que es la BP230, puede vincularse a la placa interna, mientras la BPAG2, o también denominada BP180, está vinculada con la placa externa en la placa de inserción. ¿Listo? Los hemidermosomas, dame un momento para que ya te doy la palabra. Entonces, en este caso, los hemidermosomas, ¿por qué van a ser importantes o cuál va a ser el rol relevante que ellas van a cumplir? Primero, mantienen el proceso adhesivo entre el epitelio y el tejido conectivo adyacente. Si hablamos específicamente de la piel, con los hemidermosomas de tipo 1, está manteniendo la adhesión dermoepidermal en aquellos epitelios que tienen un alto estrés mecánico. Entonces, por ejemplo, toda la piel tiene hemidermosomas, pero los sitios que más van a tener son aquellos sometidos a mayor estrés mecánico. ¿Qué quiere decir? Palmas y plantas principalmente. Esto lleva, por ejemplo, al mantenimiento de la arquitectura del epitelio, pero también de la integridad de sus uniones. Y dos, permite que haya una estabilidad y resistencia de la epidermis frente al estrés mecánico. Tal que simplemente, no sé, con una barra, con cargar peso del mercado, lo que sea, pues el epitelio no se vaya, o la epidermis no se vaya a dañar. Como otras dos funciones que podemos allí alternar y que yo ya he mencionado constantemente dentro de esta clase, porque también son importantes en los procesos de identidad, es que los hemidermosomas permiten la transducción de señales a través de las integrinas alfa 6 beta 4. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya saben, o ya hemos comentado dentro de esta clase, los diferentes tipos de interacciones que puede tener el epitelio del tejido conectivo a través de la membrana basal. Y una de las vías a través de las cuales, por ejemplo, se puede establecer esa comunicación entre el epitelio y el conectivo es a través de la membrana basal. ¿Listo? Una de las vías es como generar, por ejemplo, señales a través de las integrinas alfa 6 beta 4 para que la célula epitelial haga regulación de diferentes procesos, como puede ser diferenciación de las células del estrato basal para que maduren a queratinocitos. Proliferación, en el caso, por ejemplo, si estamos hablando de una epidermis completamente madura, en los casos de repitelización, para que vuelva a crecer en zonas donde el epitelio ha sido afectado, o incluso apoptosis, en aquellas células que, por ejemplo, por un proceso de envejecimiento o algunas alertas celulares, generen la necesidad de generar apoptosis en ciertas células dentro del epitelio. ¿Listo? Así que, por ejemplo, para el caso de un epitelio que es tan proliferativo como la epidermis, termina siendo muy importante dentro del proceso de ciclo celular que llevan a cabo los queratinocitos. Juan, usted tenía una pregunta. ¿Puedes devolver la diapositiva? Por supuesto. Es que tú hablaste de la laminina y dijiste que era propio de la matriz extracelular, ¿no? Sí. No sé si lo dijiste, pero ahí está Sí, mencionado. es que aquí está mal dibujado. Solamente eso, Sí. pero sí es propia. Sí, porque mira que cuando volvés, tener la membrana basal y tener dos partes de la membrana basal. ¿Listo? Una de esas partes de la membrana basal, que lo vamos a comentar ahora, es la lámina basal. Pues vas a encontrar que la lámina basal va a tener dentro de sus componentes estructurales varias cosas. Entre ellas encontrás colágeno tipo 4, que es el más abundante y es el que le da forma a la lámina basal. Tenés una serie de glicoproteínas que se llaman entactina y carlecano, que son el segundo componente más importante, y luego te encontrás las lamininas 332. ¿Listo? Las lamininas no pueden estar intracelularmente porque no son proteínas típicas de la región intracelular de cualquier célula que quiera hablar. Son proteínas a nivel extracelular. ¿Listo? Pueden tener una parte del heterodímero vinculado a la membrana basal, pero sus zonas activas están
en la parte extracelular. ¿Listo? Así que se consideran proteínas que hacen parte de la lámina basal. Y con respecto a las de la... ¿puedes poner la siguiente, por favor? ¿La siguiente? Sí. Dice que transducción de señales con alfa 6 y beta 4, ¿no? Ajá. Yo quiero entenderlo así, no sé si es así. Es depende del grado de estiramiento y cohesión entre una célula con la otra. No necesariamente, también puede ser, por ejemplo, a través de con quién se relacionan estas integrinas. Me explico. Yo les había comentado a ustedes que estas integrinas tenían unos dominios extracelulares que podían interactuar con varios sustratos y por eso sus interacciones eran heterotípicas. Entre ellas, por ejemplo, no solo la fibronectina, sino también con las lamininas, con el colágeno tipo 4 o incluso con proteoglicanos que tengan dentro de su estructura el paransulfato. Y especifico estos porque estos proteoglicanos de paransulfato son unos de los que generan, valga la redundancia, señalización intracelular o extracelular. ¿Listo? Dentro de la membrana basal, el tejido conectivo podría modificar, por ejemplo, la expresión de algunos tipos de esos proteoglicanos de paransulfato. Si las integrinas alfa 6 beta 4 llegan a tener contacto con aquellos proteoglicanos de paransulfato expresados en algunos fibroblastos externamente, esas señales pueden ser muy diferentes para el queratinocito, la célula epitelial que recibe la señal. ¿Listo? De allá que nosotros hablemos de transducción, porque el contacto de esas unidades alfa 6 beta 4 con estos proteoglicanos puede llevar a que la respuesta no sea generar proteoglicanos, sino que genere una respuesta biológica completamente diferente. Y allí les cité 3 ejemplos: proliferación, diferenciación y apoptosis, pero puede ser mucho más. ¿Listo? Bien, y por último, dentro del proceso de embriogénesis y organogénesis, porque al igual que los desmosomas, habíamos visto o habíamos mencionado que también estaban involucrados para el crecimiento de los tejidos. Particularmente, este punto viene teniendo mucha relación con lo que sucede durante la primera semana del desarrollo, y en particular con el establecimiento de dos capas celulares que tal vez recuerdan que se llamaban trofoblasto y embrioblasto. ¿Listo? Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, eso es lo que tenemos con relación a dominio basal. Bien. Ahora, para el resto de la clase, como los enzimas están hacia la membrana basal, entonces vamos a hablar de membrana basal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la membrana basal? La membrana basal es una estructura que se encuentra asociada a todos los epitelios. ¿Eso qué quiere decir? Como condición y característica mandatoria de cualquier tejido que llamemos epitelio, tiene que estar relacionado con una membrana basal. Y la membrana es un complejo heterogéneo de proteínas que está formada tanto por las células epiteliales como por el tejido conectivo, que independiente de la posición en que tenga el epitelio o lo que esté formando, siempre tiene que estar. Entonces, como así, está formada en epitelios de revestimiento, está formada, por ejemplo, en epitelios internos como el endotelio y también en los epitelios de tipo glandular. O sea, todo lo que nosotros denominemos o llamemos epitelio tiene que tener una membrana basal que vincule el epitelio al dominio basal a la membrana basal, perdón, y al tejido conectivo que tiene subyacente. Bien. ¿Qué cosa? ¿Está la presentación? Sí, ya está la presentación. Y yo la consigo. Creo que está ahí, pero es que salgo a las 5. Ah, bueno, no sale. ¿Por qué se dice ahora eso? Está ahí subido. ¿Por qué se dice ahora eso? ¿Así? No, llegó la primera. No sé. Parece. Él Parece que se llama Ajat. Se llama Bomba Bomba. vino a mi oficina y está bomba, no bomba. Casi, Yo casi. sé que es feo. Dice lámina, y dice lámina. Después hay son muchos núcleos.
Son muchos. Y no que creo que la clase pasada, la Sí, clase sí, pasada, sí, núcleos, sí. curiosos, pero esa no la tengo acá. Entonces, esa diapositiva Ni sabes. está. No está. Me llega a su. A ver, esa diapositiva Las está. son más derechos. ¿De lechuga? Derechos. Dijiste lechuga. Dijiste lechuga. No me entendiste otra cosa. Oh, Dijiste, la primera vez dijiste lechuga. de búho, derechos también. Ao, no, o. Eso. Ao. No, es de Esto, pero esto es una serie de esas otras. ¿Esto todo es una serie? Bueno, con dos núcleos. Me parece. ¿Y por qué quisiste separar? Pero mira que se trata de los Ve. Ahora, ¿qué hacemos? Esta es la otra. Mira estos dedos. ¿Qué tipo es ese? De Palmira, yo no sé, yo qué Ay, en Palmira no está voleibolo. Pues en Palmira está voleibolo, no sé. Pues voleibol de Palmira. Pues sí, por eso. ¿Cuál otro más está en Palmira? Ah, no, hay una de Buga. ¿Sí llama voleibol? Yo sé que hay voleibolo. Está el video, pero no está la ¿Sí? ¿En serio? Cargada. Pero Pero está oculta. Empecé en la liga. Ok. Pero pues la liga es lo más racista y clasista En la carpeta de dominio basal. de entrenador acá. Sí, gracias. Yo hice todo esto, yo les edité todo Yo esto. te espero en esta diapositiva. ¿Cuál es esa? Aquello no vas a ver. O sea que llegaste a jugar contra voleibol. No me tocó. Voleibol es bueno. Yo veía esos videos y yo decía, Pues es como el. Bueno, que ya cambiaron el entrenador, pero era el equipo representativo de hace 2 años, creo. vean lo que es Bam Bam. El Bambán es buenísimo. ¿Cuál otro es buenísimo? No sé qué yo diga, madre. Acá hay uno, creo que hay uno que se llama. Ya antes estábamos parte también. Bueno, entonces, como lo hemos mencionado ya en otros momentos de la clase, también el descubrimiento de la membrana basal se basó mucho de lo que se podía ver primero en histoquímica convencional y posteriormente en microscopía electrónica. En este caso estamos viendo dos células epiteliales adyacentes, aquí podemos ver el dominio lateral de ellas y el dominio basal, ¿listo? Pero hacia el dominio basal se resalta, por ejemplo, una línea continua muy sutilmente electrodensa que ustedes pueden ver que se ubica hacia el dominio basal, en lo que nosotros vamos a denominar de aquí en adelante la membrana basal, ¿listo? Esa membrana basal tiene variaciones muy importantes a lo largo del organismo, variaciones que, por ejemplo, pueden hacer que un epitelio cambie sustancialmente la manera como se comunica, por ejemplo, con el tejido conectivo adyacente. Entonces, importante tener en cuenta con relación a la membrana basal las siguientes características. Primero, es un componente extracelular de los epitelios, pero también se puede considerar parte de los tejidos conectivos. ¿Por qué? Porque la membrana basal parte como un, digámoslo así, negocio entre el epitelio y el tejido conectivo. ¿Listo? En ese negocio, ¿qué le vamos a encontrar nosotros? Que una parte de la membrana basal la pone el epitelio, otra parte la pone el tejido conectivo. De acuerdo a la zona que yo esté observando, esa membrana basal puede tener variaciones, no solo en composición, sino también, por ejemplo, en tamaño. Entonces yo podría encontrar membranas basales muy grandes que tengan, por ejemplo, un rol de filtro importante, o puedo tener membranas basales muy delgadas que requieren ese tamaño de grosor para no entorpecer un proceso. Les pongo un ejemplo donde esa membrana basal es importante que sea delgada, los endotelios, pero particularmente en la barrera aire-sangre, listo, a nivel alveolar, o en zonas donde esa membrana basal debe tener, por ejemplo, un grosor aumentado
por ejemplo, las membranas basales que podríamos encontrar a nivel de la córnea en los ojos. Juan. Dos cositas, una, es que alguna vez creo que me mencionaste, no sé si estoy mal, que la córnea tenía queratina. Que la córnea tenía queratina. Tal vez el semestre pasado, no me acuerdo. Sí. Pero no sé Sí, si de es... pronto no sé, no me acuerdo. Hablamos de Pero eso. si tiene o no tiene. No me acuerdo. Es que a mi ojo particularmente me cae mal, pero creo que no es queratinizado. Sí tiene una picada Pero es- certificada, pero no es queratinizado. Y no es mucoso tampoco. Sí tiene que ser. Sí, porque... Y al final la membrana basal engrosada, ¿sí cuenta como membrana basal o no? No, la membrana basal engrosada de la vía respiratoria, eso es un término que se utiliza para mencionar una acumulación de fibras de colágeno que se encuentran en la misma ubicación de una membrana basal o donde debería estar esa membrana basal, pero no necesariamente corresponde al término membrana basal de un epitelio. Esa es la que nos estás comentando. Ajá, exactamente. ¿Listo? Bueno, no es posible ver las membranas basales con tinciones típicas de hematoxilina ocina, principalmente. ¿Por qué? Porque en las membranas basales vamos a encontrar muchas glicoproteínas y la hematoxilina ocina no pinta glicoproteínas, por lo tanto no se ve. Así que si yo quisiera ver una membrana basal, eventualmente tendría que utilizar otros tipos de tinciones como esta que se llama PAS o tinción del ácido periódico de Schiff. ¿Listo? Ejemplo, tenemos acá glándulas intestinales en el colon y una está teñida con hematoxilina ocina y otra está teñida con una tinción de PAS. ¿Listo? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la parte del borde basal de la glándula, vean ustedes que yo no veo nada. ¿Listo? Pues sí, obviamente está teñida la célula, pero yo no veo absolutamente nada. En tinciones de PAS, ustedes pueden observar que en la parte de dominio basal, vean lo que aparece, una línea continua que está pintando la membrana basal. ¿Listo? Esto lo hace ¿por qué? Porque la tinción de PAS es una tinción que pinta muy bien glicoproteínas. De hecho, la evidencia de esa tinción de esas glicoproteínas pueden verla acá. Células caliciformes no pintadas con hematoxilina ocina, pero células caliciformes que sí están pintadas con la tinción de PAS. ¿Listo? La mucina es una glicoproteína y esa tinción permite que la podamos ver así. Otro ejemplo, epitelio seminífero. Entonces, como ustedes pueden observarlo acá, no se alcanza a observar muy bien. Tal vez se observa la membrana basal de la membrana plasmática, perdón, de las células mioides, pero cuando pintamos el mismo epitelio seminífero con la tinción de PAS, observen ustedes que es mucho más evidente la presencia de la membrana basal. ¿Listo? Oigan, estas tinciones pueden ser particularmente importantes en biopsias renales de pacientes que tienen, por ejemplo, glomerulonefropatías o que tienen, por ejemplo, algún tipo de alteración crónica a nivel de las nefronas de los riñones. ¿Listo? En algunas glomerulopatías se podría encontrar a través, por ejemplo, de estas tinciones, daños o alteraciones en la membrana basal glomerular. ¿Listo? Membrana basal glomerular que vamos a hablar ahora en el kit de revistas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo no confundo eso con mioepiteliales? ¿cómo no confundes esto con? Mioepiteliales. Es difícil. En el caso, por ejemplo, de esta región, a ver, en el caso, por ejemplo, de acá del epitelio seminífero, primero nunca va a tener mioepiteliales. Okay. ¿Listo? Ahí tenemos unas células que llaman mioides, que son miocitos lisos. ¿Listo? También epitelial no es, pero pues sí se superpone con lo que viene siendo la membrana basal. ¿Listo? Entonces ahí inevitablemente se va a superponer. ¿Cuándo podría pasar más eso? A nivel de glándulas sudoríparas, conductos de algunas glándulas, así de algunas glándulas, donde inevitablemente esas células van a estar. ¿Y que entonces no voy a saber si es membrana basal o el citoplasma? No, porque pues en últimas allí te está pintando tanto la membrana plasmática como la membrana basal. ¿Listo? Okay. Ya si quisiera hacer esa diferenciación, ya tendrías que hacer algún tipo de técnica un poco más avanzada. ¿Listo? Ya sea inmunistoquímica, inmunofluorescencia, ¿listo? Bueno, la membrana basal va a tener varias partes, ¿listo? Principalmente va a tener una constitución glicoproteica importante para mantener las características de ella.
En términos generales, la membrana basal va a tener una parte que se llama lámina basal y otra parte que se llama lámina reticular. ¿Listo? La primera, que es la lámina basal, es la parte que es sintetizada por las células epiteliales. Es decir, en el negocio que es la membrana basal, la lámina basal está sintetizada por el epitelio. Y el epitelio allí está sintetizando una serie de proteínas que se organizan en dos capas. Una capa que vamos a llamar lámina lúcida y otra capa que denominamos lámina densa. ¿A qué nos referimos con esto particularmente? Las descripciones de lámina lúcida y densa parten nuevamente de lo visto en microscopía electrónica. Entonces, ven el dominio basal de las células epiteliales y noten ustedes que por debajo del dominio basal aparece una zona con menor electron densidad y luego una línea continua de mayor electron densidad. La primera, la que está inmediatamente por debajo del dominio basal, es la lámina lúcida. Perdón. Gracias. En la que vemos mucho más oscura viene siendo la lámina densa. Discusiones con relación a eso. Muchos autores señalaban que, por ejemplo, esta apariencia que nosotros veíamos allí eran por particularidades en el precipitado que se utiliza para hacer el marcaje dentro de la microscopía electrónica. ¿Qué precipitado de qué? Aquí se utiliza, por ejemplo, o grafito u oro. ¿Listo? Ustedes que el oro se podía precipitar más en algunas zonas y esto era un artefacto histológico. ¿Listo? Sin embargo, con técnicas de inmunofluorescencia, de monohistoquímica, sí se ha podido establecer que existen estas dos partes. ¿Por qué? Porque en la primera, que nosotros llamamos lámina lúcida, se organizan, por ejemplo, elementos de la lámina basal que no son tan grandes, como vienen siendo, por ejemplo, las porciones extracelulares de las integrinas alfa 6 beta 4, la fibronectina y el heparansulfato, los proteoglicanos de heparansulfato. Mientras que lo más grueso o lo más grandote se establece en la lámina densa, que en este caso lo más grueso o más grande viene siendo un tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 4, formador de láminas basales. ¿Listo? Entonces, colágeno tipo 4 estaría principalmente aquí y el resto de elementos nosotros los encontraríamos a este nivel. Bien, pues los tendríamos a este nivel. Listo. Para el caso de la lámina reticular es el componente de las membranas basales que está sintetizado por los fibroblastos del tejido conectivo subyacente. Y en este principalmente vamos a encontrar proteínas que orinan por resistencia o anclaje, como es el caso de diferentes tipos de colágeno, como el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 7 y el colágeno tipo 8, que son diferentes especies de colágeno que vamos a encontrar mencionadas en la lámina reticular. ¿Listo? Usualmente la lámina reticular suele ser un segmento más grande que la lámina basal, es decir, que allí se resaltan las diferencias en composición y en secreción hacia la membrana basal que tienen los epitelios versus el tejido conectivo. ¿Listo? Entonces más o menos sería estructurado como nosotros lo vemos acá. Una lámina basal, una lámina reticular y los dos forman la membrana basal. Por favor, no vayan a confundir el término membrana basal y lámina basal. Suenan a lo mismo, pero no son lo mismo. Lámina basal hace parte de la membrana basal. ¿Listo? No es que toda la membrana basal se llame lámina basal. Bien, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, primer elemento que uno podría decir no es constitutivo de la membrana basal, pero está orientado hacia esa parte, son las integrinas. Ya vimos qué integrinas y de dónde, las integrinas de los hemiendosomas y particularmente las integrinas que ya habíamos descrito tienen las subunidades alfa 6 y beta 4. ¿Listo? Fibronectina, que es otro componente que habíamos mencionado previamente también, componente de matriz extracelular, que está ubicado principalmente a nivel de la lámina lúcida, ¿listo? Que permite generar adhesión al tejido conectivo a partir de la asociación que tiene con las integrinas. Las lamininas, que también ya las habíamos mencionado, lamininas sintetizadas por las células epiteliales, que se constituyen, como te lo mencionaba ahora, plata, una glicoproteína de la lámina basal. ¿Listo? ¿Tiene anclaje membrana plasmática? Sí, pero principalmente son glicoproteínas que se encuentran a nivel de membrana basal. ¿Listo? Específicamente lámina basal, con 3 subunidades que ya la habíamos mencionado y le brindan el nombre de laminina 332. Colágeno, que también hemos mencionado, y diferentes tipos de colágenos que
no le voy a dar mucha relevancia a estos tipos de colágenos. ¿Por qué? Porque los colágenos entre las membranas basales pueden ser muy variables, dependiendo de la función que vaya a cumplir esa membrana basal. Yo no puedo, por ejemplo, comparar la membrana basal de la epidermis, por ejemplo, con las membranas basales a nivel de los epitelios de los intestinos o a nivel del epitelio de los suprarrenales, porque las funciones que cumplen dichos epitelios son diferentes. O sea que las necesidades de filtración, señalización, paso de sustancias, va a ser muy diferente entre la piel a un riñón. ¿Listo? O sea que esta composición de colágenos varía significativamente dependiendo del tipo de epitelio que nosotros tengamos. ¿Listo? O sea que no me voy a centrar como muy específicamente en esto, pero uno que sí mantiene muy constante es el colágeno tipo 4, que hace parte de la lámina basal. Bien. O sea que qué funciones van a cumplir las membranas basales a lo largo de todos los epitelios, muchas, a decir verdad, pero por ejemplo, primero, es una estructura de fijación, es decir, me pega a mí un epitelio en un tejido conectivo. Sin presencia de membranas basales, olvídense de los epitelios. ¿Listo? Es una necesidad estructural del epitelio, primero. Segundo, todas las membranas basales van a generar compartimentalización. ¿Qué significa eso? Alguien cuénteme qué entiende por compartimentalización. Vos no. Sara, ¿qué entendés por compartimentalización? Ay, lo que sea, ¿qué te dice eso? No sé qué. ¿Cómo que no sé? Agrupación. No sé qué pasa de sustancias de uno a otro. Ok, contame qué es un compartimiento. ¿Sabes qué es un compartimiento? ¿Qué puede ser un compartimiento? Ay, amiga. Vamos a ver, ¿qué puede ser un compartimiento? Lee, Juan, ¿qué puede ser un compartimiento? El espacio que está delimitado por una pared o Bien, un espacio que está limitado por una pared o por algo que me está limitando ese espacio, ¿listo? Hablemos, por ejemplo, que aquí tenemos dos compartimientos, es decir, dos espacios, uno será el epitelio y el otro será el tejido conectivo. ¿Y quién separa esos compartimientos? La membrana basal. O sea, que permite que los procesos de los epitelios no necesariamente sean los mismos procesos del tejido conectivo. Bien. Por lo tanto, las dinámicas celulares que pasen a nivel epitelial no tienen que ser exactamente las mismas de los tejidos conectivos. Oigan, ¿eso por qué puede ser importante? Yo sé que suena muy reiterativo un mismo ejemplo, pero se cambia mucho. Cáncer. ¿Qué es un carcinoma in situ? Que no sale en la membrana basal, sí, ok. Eso puede modificar significativamente el pronóstico de un carcinoma. Bien. Las membranas basales sirven como medio físico de contención para el crecimiento de un carcinoma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las membranas basales compartimentalizan el epitelio del conectivo. Es decir, que también con ausencia de membranas basales, la posibilidad de que un carcinoma se vuelva invasivo hacia el conectivo, pues aumenta significativamente. ¿Listo? Filtra, es decir, hace control del tráfico de moléculas entre el epitelio del conectivo, eso incluye nutrientes, gases y desechos. Es un inductor importante de polaridad. ¿Y esto qué significa? Que gracias a la membrana basal y a la capacidad de generar transducción de señales, permite que, por ejemplo, un epitelio dañado vuelva a crecer con las mismas características que tenía previo al daño. O sea, imagínense, por ejemplo, nuevamente la epidermis tiene un daño, crece y lo que creció fue epitelio gástrico. Eso pues no tiene sentido. ¿Listo? O sea que las membranas basales sirven también para generar la inducción de la polaridad y la morfología celular de las células epiteliales. Y por último, pues tenemos una relación importante con lo que sería armazón estructural, es decir, que permite mantener la arquitectura de un epitelio a pesar del daño. ¿Listo? También las membranas basales cumplen roles muy importantes dentro del desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque, como se los comentaba ahora, con relación a una de las funciones de los semidermosomas, las membranas basales son importantes para la diferenciación de algunas de las células del embrión en desarrollo, particularmente entre segunda y tercera semana, cuando se da el establecimiento de las tres capas germinativas.
Entonces, por ejemplo, una de las diferenciaciones importantes que surge acá, y qué pena yo adelantarme, es que en el estadio de blastocisto lo que va a determinar que viene siendo embrioblasto y trofoblasto, o incluso la diferenciación del disco bilaminar, va a requerir que las membranas basales permitan esa diferenciación en el desarrollo. ¿Listo? Es algo que está contemplado principalmente en modelos animales. ¿Listo? En modelos humanos, digamos que la delimitación es poca debido a que yo puedo... La capacidad de experimentación sobre embriones o blastocistos humanos es muy limitada y es principalmente observacional. Sin embargo, aparentemente la expresión temprana de una membrana basal sería un indicativo de una salud adecuada en las primeras etapas del desarrollo bilaminar y trilaminar del disco. ¿Listo? También es importante para migración leucocitaria, pero no me detendré mucho en esto. ¿Listo? Bien, esto es lo relacionado a membranas basales y a dominio basal. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. Ya no vamos a ver más componente práctico. ¿Qué cosa? Ya no vamos